impecable, tío. Es implacable, chaval. Si quieren que el 6 contra 6 tenga futuro y vaya bien, la van a tener que nerfear un poquito. Me ha sorprendido bastante, me ha sorprendido que se juegue poco. Te ganan todos los demás DPS del juego. No considero que sea decente ni siquiera. Es muy malo. Es muy malo. La vamos a colocar en el tier C. No considero que sea buena ahora mismo. En el 6 contra 6 no la veo buena ni viable. Ahora mismo es el mejor DPS del juego. Es el mejor del juego. Destruir por completo. Bajaremos a alguien al tier D, ¿eh? Puede ser un grano en el culo bastante doloroso, ¿eh? Para mí son los peores del juego actualmente. Ok, pues tenemos para hacer tier list, chicos. Pues vamos a ello, ¿no? Vamos a hacer la tier list, mi gente. Tier list del 6 contra 6. Todavía es pronto. Todavía no hay alto rango ni nada por el estilo, así que no voy a decir, buah, esto es buenísimo porque lo juegan los pros, los top 1, 2 y 3 y tenéis que jugar esto. No, es nivel de poder, cómo de buenos son los héroes en el 6 contra 6 y, bueno, tier list, ¿no? Más y menos poder. No habrá mucha sorpresa porque los héroes que son buenos en 5 contra 5 son buenos en el 6 contra 6, salvo algunas excepciones. Y hay héroes que en el 5 contra 5 no son muy buenos y en el 6 contra 6 sí lo son, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a mirar aquí. Empezamos por los tanques. D.Va no está mal, pero se queda muy coja, ¿vale? Se queda muy coja y luego veremos por qué. D.Va la voy a colocar en el tier B. Creo que D.Va no es suficiente en el Overwatch actual para conseguir divear bien. Y sobre todo porque hay un problema muy grande. Hay un problema muy grande. Lo vamos a poner aquí, ¿vale? Porque así se va a sustentar todo. Al haber Zarya, tú no puedes jugar D.Va. No puedes jugar D.Va porque Zarya tiene el mismo daño de siempre y D.Va tiene 200 de vida menos. O 150 de vida menos que en el 5 contra 5, más o menos. Entonces, no puedes... Literalmente es full counter. Es full counter. En el 5 contra 5 no es tan counter porque D.Va tiene mucha salud. Y Zarya, pues es Zarya. En el 5 contra 5 no es demasiado... Es buena, pero no es la gran cosa. Pero es que en el 6 contra 6 Zarya es impecable, tío. Es implacable, chaval. Es sin duda el mejor héroe del juego. Todo el mundo la está jugando porque es el mejor héroe. Probablemente, si quieren que el 6 contra 6 tenga futuro y vaya bien, la van a tener que nerfear un poquito a Zarya. En el 6 contra 6 es demasiado dura, ¿vale? Es muy, muy dura. ¿Qué más? ¿Qué más ponemos por aquí? Es que... voy a bajar a D.Va al tier C. La bajo al tier C a D.Va. Es que no puedes jugar en un mundo en el que existe Zarya. No puedes jugarla. No la voy a poner en el D porque creo que no es horrible, pero es que no puedes jugarla a D.Va si hay Zarya. Vale. Luego, al final, cuando tenga todos los tanques puestos, lo voy a ordenar, ¿vale? Para yo ver un poco comparativas, porque al final lo identificas comparando. Porque, por ejemplo, Reinhardt está bien, correcto, ¿vale? Tier B es que es correcto. Tier C es que empieza a ser malillo y Tier D es que es injugable. Entonces, Reinhardt está correcto en el 6 contra 6. Tiene más escudo, sobrevive más con un tanque extra, o sea, funciona francamente bien. Otro que funciona francamente bien es Roadhog. Roadhog también funciona muy bien en el 6 contra 6. Sobrevive mucho, le ayudan muchísimo, sobre todo Zarya le ayuda un montón, ¿sabes? Entonces sobrevive bastante bien, funciona muy muy bien. Winston le pasa un poco lo que a D.Va, que pierde muy rápido la vida, ¿vale? Y contra DPS se estampa, tiene muy poquito daño para la cantidad de daño que tienen los DPS. Y yo diría que se estampa un poquito y vamos a colocarlo en la C. Es demasiado bueno el anti-dive en 6 contra 6. No se puede jugar dive tan fácilmente. Existe Torbjorn, existe Zarya, existe Hazard, existen un montón de héroes que hacen daño de escopeta muy duro y te destruyen, ¿sabes? Jugar contra Zarya es un verdadero dolor. Es duro, pero os voy a decir una cosa. Es más fácil de lo que parece jugar alrededor de una Zarya. Es lo que comento, que la gente se agobia mucho porque estamos acostumbrados a la Zarya del 5 vs 5. Pero es que la Zarya del 6 contra 6 tiene una bubble para ella misma y tiene 10 segundos de cooldown. O sea, realmente se muere. Después de esa bubble, está a 10 segundos que la puedes matar. Pero claro, tienes que tener sangre fría suficiente para asegurarte de que ha gastado su bubble y ir a por ella. Pero si cuentas su bubble... Si tienes en tu cabeza la bubble que tiene, puedes matarla súper fácil. Y lo mismo con el otro tanque. O sea, a mí me han jugado Zarya Hawk y claro, tú dices, guau, vaya pedazo de amenaza, porque cuando el Hawk acaba de terminar su combo, de repente le entra la bubble de la Zarya y sobrevive un montón. Ya, pues, cuando se acabe la bubble, el Hawk no tiene nada. Se muere, ¿sabes? Vale, seguimos, chicos. Orisa, ¿qué tal está? A mí Orisa me ha sorprendido bastante y me ha sorprendido que se juegue poco. Pero realmente es buena, es bastante buena. Vamos a colocarla de momento en el tier A. Doomfist está correcto, héroe correcto, funciona bien. Con Zarya, sobre todo, funciona súper bien. Es que todo con Zarya... Me vais a escuchar mucho decir esto, pero con Zarya funciona todo muy bien. La bola, correcta, pero nada destacable. Es como que no eres tan inmortal y te pueden... El tiempo que tienen la gente para matarte, 6 personas. Si te ven 6 personas y van a por ti, o sea, 6 personas que se giren hacia ti, te han ganado. Ya es que te han ganado con eso. Hay que tener mucho cuidado con la bola. ¿Qué más? Tenemos Sigma,
Sigma, en mi opinión, no funciona bien. Se ha quedado un poco atrás el Sigma. Lo que le ocurre es que pierde contra Reinhardt, pierde contra Zarya, pierde contra todo lo que es melee, pierde contra Doomfist. Le cuesta mucho, es muy lento. Es muy lento. Sigma es muy, muy lento ahora mismo. Junker Queen funciona bastante bien. Pensad que los héroes que tienen habilidades de área, como Junker Queen con su grito, son muy buenos. Y Junker Queen es un héroe de Overwatch 2. Está diseñada para estar sola. Entonces, si está acompañada de otro tanque, tiene muchos momentos de hacer cosas. Y sobrevive muy bien. Es como un DPS. Es como un DPS, pero es tanque, sin más. La ulti es buenísima. Es que todas las ultis que son de área son muy buenas, porque hay más gente. Otro héroe que está bastante fuertote, a ver, tampoco tanto, pero está bien, es Ramatra. De nuevo, Ramatra. Ramatra o Reinhardt, chicos. Es que es ahí la dualidad, ¿no? Porque yo creo que al mismo nivel no están. Pondría a Ramatra por encima de Reinhardt, en varias cosas. Combina mejor, en general. Yo creo que es mejor en varias cosas. Luego miramos si hay que hacer cambios. Pero de momento me gusta así. Y Mauga también está bastante bien. Ya lo habéis comprobado, que sobrevive un montón. Tiene bastante daño, tiene supervivencia. Es bastante bueno el Mauga. Habilidades de área para su otro tanque también. Y luego Hazard, ya lo hemos probado, está bastante guay. Pero te meten castigos muy rápido con Hazard. Le pasa un poco como a Roadhog, ¿vale? En cuanto te duermen o lo que sea, GG, estás muerto. Tienes demasiada poca vida como para sobrevivir a un sleep. O a un stun, de lo que sea. ¿Sabes? Entonces, como tal, tanques, considero que Zarya está por encima, pero by far. Podríamos poner algún tanque más en el tier S, pero no lo veo justo, porque cualquiera de estos tanques de aquí del tier A son buenos, cualquiera del tanque del tier B también son bastante decentes. Los del tier C pierden casi todos. Yo creo que estaría así la tier list de tanques para el 6 contra 6, ¿vale? Vamos con DPS, que tenemos varias cosas. Bastion. Lo he visto muy poquito al Bastion. No aguanta demasiado, pero tampoco es inútil. Lo vamos a colocar en el tier C. No es horriblemente malísimo, ¿vale? Pero no es bueno. Cassidy le pasa un poco lo mismo. Me parece que sigue siendo tier C. O sea, te ganan todos los demás DPS del juego. No considero que sea decente ni siquiera. A ver, ahora con el tema del right click, para dos tanques sí que es un poquito mejor que antes. Lo podemos subir al B. Luego haremos la escalera, ¿vale? Pero lo podemos subir al B. Genji sigue siendo muy bueno. Sigue siendo muy, muy bueno el Genji. A pesar de que hay dos tanques y tal, sigue siendo un héroe bastante bueno. Sobrevive mucho, hace mucho daño. Lo mismo que en 5 contra 5, sigue siendo muy bueno. Hanzo no es horrible, es un poquito menos que horrible. Las Storm Arrows y el daño que tienes contra los tanques, pues es un poquito mejor. A ver, un tanque más en la partida está bien para él, le ayuda, le beneficia. Así que no está tan sumamente mal. Luego tenemos Junkrat, que lo he visto muy poco, pero no es tampoco malísimo, aunque no encuentra su sitio aquí, ¿eh? Y además, con dos tanques que pueden ir a por él, lo tiene jodido el Junk. Lo tiene muy, muy jodido. Después, Mei, bastante decente. Bastante decente la Mei. El muro mejorado, fuera coñas, y fuera del meme, que le han quitado los 2 segundos esos extra de cooldown. Ahora el muro mejorado es una opción interesante. Porque el muro tienes que romperlo sí o sí. Si no lo rompes, esos 2 segundos extra muere cualquiera que haya dentro, tío. Así que, bastante bien. La Mei ha mejorado aquí en el 6 contra 6, decentemente. Farah también es decente. La considero bastante decente, la Farah. Mucho daño de pokeo, volador, con Mercy combina bien, como siempre. La último movimiento. Es un buen DPS. Reaper. ¿Qué pensamos de Reaper, chicos? Reaper es mi primera tier D. Es muy malo. Es muy malo. Creo que los voy a colocar en el tier C. Algunos moveremos al D, ¿eh? Algunos moveremos al D. Pero está muy bajito de estadísticas el Reaper. Muy bajito, tío. Con las balas que tiene no puedes hacer prácticamente nada. Tienes que ir a por el equipo enemigo. Tienes la habilidad de desvanecerte, pero eso te saca completamente de la fight y no puedes continuar pegando. Es que... No sé cómo podemos ayudar a Reaper, chicos. Yo ya no lo sé. ¡Soldado! ¿Para qué vas a jugar soldado existiendo Sojourn? ¿En qué contexto? En ninguno. Baja. Bastante. No es malísimo, pero no tiene una función. No tiene un sitio. No tiene un sitio el soldado. Tristemente. Symmetra, por el contrario, es bastante buena. La utilidad del TP es buena. El daño que metes a tanques con escudos, sobre todo, es bastante buena. Bastante bien la Sim. Bastante bien, los bolazos, todo. Sigue siendo un héroe decente. Situacional en muchos casos, pero decente, ¿vale? En el 6 contra 6, por ejemplo, Torjon es bastante más malo que en el 5 contra 5. Esto me ha llamado bastante la atención. Pero aún así... aún así considero que es mejor que todos los que hay aquí abajo, tío. Aunque sea un poquito más malo. Sí. Literal. Entonces lo vamos a colocar aquí arriba, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Que el Torp, cuando metes un right click, la escopeta del Torp es mucho mejor que la de Reaper, es mucho mejor el daño a corto alcance que el de Cassidy, o sea, es mucho mejor que estos héroes de aquí. Así que totalmente recomendable, ¿vale? Widowmaker. Widowmaker en el 6 contra 6 la he visto muy poco, ¿eh? No la he visto demasiado. Porque, claro, ya no... O sea, es un héroe que en el 5 contra 5 está rota, porque tapas huecos. ¡Uy, Tracer! Me he olvidado. Bueno, luego vamos. Widowmaker.
tapas huecos y ya está. Tapas huecos y Widowmaker no tiene espacio para disparar y apuntar. Además, meter un tanque más es un héroe más que Widowmaker no puede matar. Ha bajado muchísimo. Ha bajado un montón su capacidad de daño. La vamos a colocar en el tier C. No considero que sea buena ahora mismo. En el 6 contra 6 no la veo buena ni viable. No la veo ni buena ni viable. Tracer es bastante buena. Lo que pasa es que no se está jugando mucho, pero Tracer a día de hoy sigue siendo un héroe muy bueno. Muy molesto y creo que combina muy bien. Si en algún momento hay un meta de 2 tanques, 3 supports, un DPS, creo que Tracer puede entrar ahí. Pero bueno, ya veríamos. Es buena, es muy buena. Las perks son buenísimas. El daño del héroe sigue estando decente. Cuando no hay Torp, es súper jugable. Lo malo es que cuando hay Torp, ya te cuesta un montón. Sombra, por el contrario, tienes demasiado poco daño en el... ¿Cómo decirlo? Es como que no metes daño constante, estás ahí como pendiente de una situación ideal para llevarte una kill o hacer algo, pero es que el EMP es tan bueno y en el 6 contra 6 es muy bueno el EMP. En mi opinión, Sombra está bastante bien, lo que pasa es que te falta un poco de daño, pero está bastante bien. Falta un poco de daño al resto de héroes, porque al que pillas lo revientas. Y ahora, al haber un héroe más por partida, tienes menos posibilidades de escabullirte, hay menos espacio en el mapa. Es que el tema del que sea 6 contra 6 hace que quites espacio al mapa, y héroes que necesitan mucho espacio, como es Widowmaker, Sombra y tal, lo pasan mal. Pero bueno, está decente. Luego, Ashe. Al principio llamaba mucho la atención y parecía que iba a ser súper meta, pero no es meta 100%. Aún así, es bastante buena. Es bastante buena. Tiene mucho daño contra tanques con la PER de la víbora. De esa que cada 2 tiros apuntados recargas balas y encima les hace un extra de daño. Daño constante. Es bastante buena, es bastante buena. Tienes espacio para disparar. Contra Zarya no sufres tanto porque pillas una altura o pillas un ángulo y ya no te molesta demasiado. Así que está súper bien. Lo que pasa es que tiene un depredador, ¿vale? Luego voy con Echo, ¿vale? Tiene un depredador y ese depredador es Sojourn, ¿vale? Sojourn es una locura. Sigue siendo una locura. En el 6 contra 6, en el 5 contra 5, donde tú quieras. Sojourn está completamente broken. Está completamente broken. Mira que tuvimos unas cuantas seasons sin Sojourn y donde reinó Widow. Y yo decía, joder, pero por favor que le den algo simplemente para que Widow no esté tan fuerte. Pero tío, es que han chetado a Sojourn, ¿sabes? Entonces Sojourn ahora mismo es el mejor DPS del juego. Es el mejor del juego. Con 2 tanques, es más, con 2 tanques te puedes cargar muchos más disparos, muchos más tiros seguidos. Destruyes. Destruyes por completo. Luego, ¿qué tenemos? Echo. Echo no está mal, pero tampoco está bien. Simplemente tabla media, héroe de tabla media, decentillo, muy punisheable. Desde que le pusieron 225 de vida a Echo es que no puedes hacer prácticamente nada contra otros DPS. Estás ahí siempre en un limbo, ¿vale? La voy a colocar en el tier B. Tier B es correcto, ¿vale? Tier B es correcto. Y por último, vamos a colocar a Venture. Venture es un DPS correcto, pero como que sin más, ¿no? Es en plan, no le veo el espacio como tal que ocupa. Pero para mí es simplemente tiene un daño correcto, es situacional completamente, si lo juegas perfecto y si no lo juegas pues no pasa nada. Para mí lo voy a colocar en el tier B, aunque me quede fea la tier list, lo voy a colocar en el tier B. Y así quedaría de DPS. Después, espérate, después bajaremos a alguien al tier D, ¿eh? Después bajaremos a alguien al tier D. Quiero primero tener toda la tabla, sin juzgar demasiado a nadie a la baja, y luego moveremos a alguien al tier D. Supports. Me toca supports. Lucio. ¿Para qué vas a jugar Lucio existiendo Juno? Pues eso. Tier B. Es bueno, es correcto, el beat es bueno, mete daño, perfecto, pero ¿para qué vas a jugar Lucio teniendo Juno? No lo vas a jugar. O sea, para dar velocidad vas a jugar Juno, siempre. Por eso Juno es tier S, ¿vale? Ya me lo quito de encima. Juno es tier S en el 6 contra 6. O sea, estamos hablando de que con las mismas habilidades tienes más impacto. El anillo afecta a una persona más, a un tanque más. Zarya existe. Zarya con Juno es Zarya en todas partes. ¿Sabes? Así que ahí lo tenemos. Es demasiado buena Juno, sin más. Mercy, ¿para algún pocket puntual va bien? Sí, pero ya. Tier C, en mi opinión. Está muy limitada, muy limitada. Zenyatta, lo he visto bastante, mete buen daño. El Discord además está bufado, si no recuerdo mal, a lo mejor me equivoco aquí, ¿vale? Pero si no recuerdo mal, el Discord lo puedes cambiar libremente, como antiguamente, y eso es una locura. Que no recuerdo ahora si lo mantuvieron ese cambio, pero me suena que sí, que puedes cambiar el Discord libremente, que no hay penalización. Así que bueno, lo vamos a poner en el tier B. Lo considero bastante bueno, bastante buenillo. ¿Qué más? Anita. Anita, tier A, muy decente. No es ultra meta, pero es muy buena, es muy sólida. O sea, los tier A para mí son picks sólidos. Así que muy sólida. Sus perks son ideales. Lo mismo que en el 5 contra 5, es lo mismo que en el 5 contra 5. Es lo mismo, está muy bien. Moira, le pasa un poco como a Mercy, pero luego las perks ayudan a que Moira sobreviva muchísimo y puede ser un grano en el culo bastante doloroso, ¿eh? Moira la vamos a subir un poquito.
Le voy a poner con Mercy, pero creo que es mejor que Mercy. Es mejor que Mercy, bastante mejor que Mercy. Así que vamos a colocar aquí a Moira. Me gusta. Luego a lo mejor subo a Zenyatta, porque Zenyatta me parece que tiene más potencial de lo que parece. Vale, lo colocamos aquí a Moira. Brick. Sigue siendo muy buena Brick. La vamos a colocar en el tier A junto con Ana. Además es la compañera perfecta de Ana. Sigue siendo muy buena porque tienes bupeo para quitarte a gente de encima. El rally sigue siendo una de las mejores ultis de support del juego actualmente, incluso en el 6 contra 6. La curación está decente, el área de curación está decente. Cura más en área que prácticamente cualquier otro héroe, o sea que está genial. Está genial. Baptiste no va mal en algunas situaciones, pero en mi opinión no destaca demasiado. Lo vamos a colocar aquí en el tier B. Kiriko es bastante buena. Sobre todo combina bien con cualquier cosa. Es lo ideal de Kiriko, que perfectamente nunca va a ser un error piquearte a Kiriko, ¿vale? Así que la vamos a poner en el tier A. Kitsune es bueno, el Suzu es bueno, los perks son buenos. Es que es muy muy buena en general, ¿vale? Lifeweaver, mejor que Mercy, ¿vale? Mejor que Mercy. Tienes bastante vida para sobrevivir cuando te pushean. Tienes el grip. Tienes daño a tanques, que tu daño ha sido mejorado. Tu daño ha sido mejorado con las perks. Contra tanques es bastante bueno, bastante decente. Así que lo meto ahí. En el tier B, como que es decente y ya está, ¿vale? Y luego, Hilari, salvo que seas un dios de lane, que seas Gala, por ejemplo, que no falles absolutamente nada, Hilari es, actualmente, en mi opinión, bastante mala. Bastante mala, que no te la recomiendo. No te la recomiendo jugar. Curas muy poco, el pylon single target no es suficiente. No puedes buscar espacios para hacer daño, tienes poco daño, actualmente en el juego tal cual está. No vale la pena, no vale la pena. Vale, más o menos quedaría así. ¿Qué hacemos, gente? Por cierto, no pongo 3 héroes más en el tier A, en el tier S, porque creo que estos 3 héroes son indispensables para las compos meta, pero los de aquí abajo son sus opciones, ¿vale? Son sus opciones de combinación. Por ejemplo, esta sería una buena comp. Esta compo, por ejemplo, sería meta, en mi opinión. O sea, meter 3 héroes del tier A aquí arriba funcionaría perfectamente. Vale, ¿a quién mandamos a la jungla? Yo, honestamente, creo que no hay ningún héroe completamente inútil, ¿vale? O sea, creo que no hay ningún héroe que fuera un tier F. Pero si tenemos que hacer una distinción, yo metería a Hilari en la D, Reaper y ya está. Para mí son los peores del juego actualmente. Hanzo no me parece tan horrible. Widow es bastante mala, pero no me parece tampoco tan horrible. Si pillas una Widow buena y mete tiros. En el 6 contra 6 podríamos decir que están así. Se podría mover a Widow, pero creo que si la juegas bien, hay mapas en donde funciona, sigue funcionando, ¿sabes? Pero es que los otros es que no los veo en ningún lado. Esto es 6 contra 6, ¿vale? Repito, son 6 contra 6. Dicho lo cual, así quedaría la tier list, chicos. Todo lo que hay en meta A, B y C lo podéis jugar tranquilamente, que va a ser útil. Lo que hay en la D no creo que vaya a ser útil. Lo que hay en la S siempre va a ser bueno. Lo que hay en la A casi siempre va a ser bueno. Lo que hay en la B depende del contexto y el lugar, pero seguramente sea bueno. Lo que hay en la C depende de ti. Depende de ti, de lo que acompañes y todo eso, ¿vale? Así que así quedaría la tier list, chicos. Así quedaría. ¿Y la de 5 contra 5? ¿No la he hecho? Bueno, es que tampoco ha cambiado demasiado respecto a la última. Es por eso que no la voy a hacer.